Hoy la temática que nos toca abordar es la de enfermedades que comprometen la postura y la marcha. Cuando nosotros hablamos de equilibrio y haciendo un breve repaso sobre lo que es fisiología, hablamos de este sistema que nos permite de alguna forma navegar en el espacio, desplazarnos en el espacio, adaptándonos a nuestra postura corporal adecuada y a los obstáculos que nos presenta el ambiente. Para que este sistema de navegación funcione, necesitamos todo un sistema de información aferente, es decir, información que le llega al cerebro, en donde necesitamos tres sistemas en plenitud: el vestibular, el visual y la somatosensitiva, donde sabemos que lo somatosensitivo tiene que ver con lo proprioceptivo, fundamentalmente, un poco menos con lo sensitivo superficial. Nosotros, para tener una marcha funcionante, necesitamos dos de estos sistemas. Obviamente que va a ser una marcha que tenga sus alteraciones, pero con dos sistemas funcionantes el paciente puede deambular. Si tiene sistema vestibular y somatosensitivo y no visual, o sea, una persona no vidente puede deambular. Si tenemos visual y somatosensitivo y no vestibular, el paciente con la rehabilitación adecuada puede deambular. Y si tiene vestibular y visual, que es la marcha tabática, el paciente puede deambular, obviamente con alteraciones, pero es posible. Si el paciente pierde dos de estas funciones, el paciente se vuelve astásico, es decir, no se puede poner de pie y mucho menos abásico, que es poder avanzar. Entonces, esta es la información aferente fundamental y los efectores que necesitamos, que son todo el componente motor, en donde tenemos dos grandes vías, que es la vía piramidal y la extrapiramidal. Obviamente que en este proceso de marcha intervienen procesos cognitivos y de aprendizaje, o sea, de memoria, que van generando diferentes aptitudes a la hora de generar resoluciones motoras. Las enfermedades que más frecuentemente involucran esto que es la postura y la marcha se pueden ver reflejadas en estos síndromes, que son el síndrome quinetorrígido y el síndrome vertiginoso, que en realidad uno lo podría dividir en periférico y en central, en donde en el central, este síndrome vertiginoso central se mezcla mucho con lo que sería el síndrome atáxico o el sistema vestíbulo-cerebeloso. Obviamente que después nosotros tenemos alteraciones de marcha por cada uno de estas alteraciones. Si yo tengo una alteración somatosensitiva, voy a tener un trastorno de marcha. Yo tengo una falla piramidal pura, por ejemplo una ACV, voy a tener una marcha alterada. Pero son enfermedades por ahí más, de alguna forma, más representativas por otros cuadros, como una hemiparesia, por ejemplo, un daño piramidal, que por la marcha pura, ¿no? Obviamente tiene una marcha en segador o puede tener una marcha alterada por distonías, pero estas son las enfermedades más características de la marcha. Y las que yo creo que son las más frecuentes que podemos encontrarnos en la consulta neurológica, por eso son las que quise incluir. El síndrome quinetorrígido es un síndrome que está caracterizado por, como todo síndrome, por una serie de síntomas y signos, y en este caso está configurado por rigidez, lentitud de movimiento, que le llamamos bradicinesia, y temblor. Cuando un paciente presenta esta tríada, hablamos de síndrome quinetorrígido. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome quinetorrígido? La enfermedad de Parkinson, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, decimos que el 80% de las personas que tienen rigidez, lentitud y temblor terminan teniendo enfermedad de Parkinson. O sea, es el síndrome quinetorrígido más frecuente por escándalo. Es una enfermedad que se presenta alrededor de los 55 años, con una variedad de edad muy grande. Hay personas de 20 años con diagnóstico de Parkinson y personas de 100 años con enfermedad de Parkinson. O sea que en realidad la presentación puede darse en un rango etario muy amplio. Es más frecuente en hombres y en raza blanca, con una proporción de hombre-mujer 3:2, no mucho más, pero un poquito más frecuente en hombres. Tiene una prevalencia alta, 500 pacientes por cada 100.000 habitantes. Es decir, que es altísimamente probable que ustedes encuentren
en la guardia con pacientes con enfermedad de Parkinson. No quizás con una urgencia parkinsoniana, porque no son muchas, son pocas, son raras, pero sí con pacientes con enfermedad de Parkinson que se presentan con otra cosa, es decir, es una enfermedad tan prevalente que probablemente acuda a la guardia por un síncope, por una caída y un golpe en la cabeza, por una neumonía o por lo que tenga que pasar en ese paciente. O sea que es una enfermedad que ustedes van a ver, tienen que familiarizarse con los medicamentos y con ciertas cosas que van a ver cotidianamente en la urgencia o en una sala de internación o en su consultorio. La incidencia, fíjense que está sumamente ligada a la edad, que es el factor quizás de riesgo más fuerte que podemos asociar a la enfermedad de Parkinson. De estos factores que estamos hablando, obviamente la edad, y que no sean la edad, hay factores genéticos, en donde cada vez se describen más genes que pueden desarrollar enfermedad de Parkinson o que pueden aumentar la chance de tener enfermedad de Parkinson. Después, el trauma, es decir, una historia de trauma repetitivo, pasa en los pacientes que han tenido quizás en su vida una exposición a traumas múltiples, como puede ser un boxeador o ciertos deportistas que tienen estas predisposiciones a los traumas. El estrés también aumenta la chance de tener este desarrollo de enfermedad. Estas son asociaciones que quizás no tenemos mucha explicación, pero se asocia quizás al déficit de vitamina, a la falta de ejercicio físico, al consumo excesivo de cafeína. Pero bueno, son asociaciones que no creemos que tienen más asociación, es una asociación, un epifenómeno que un fenómeno directo. Y después sabemos que algunas exposiciones a herbicidas, pesticidas, algunos metales pesados o algunos tóxicos que vienen de la industria, lo que llevó a la observación de que los pacientes industrializados tienen mucha más incidencia y prevalencia de Parkinson que los países no industrializados. La fisiopatología, lo que sucede en la enfermedad de Parkinson ya es bien conocido, una proteína, o sea que es una enfermedad por acumulación de proteínas, que es la alfa-sinucleína, empieza a acumularse por un pliegue anormal y eso hace que el sistema lisosomal no lo pueda degradar y en ese acúmulo empieza a generar toxicidad. Se empiezan a generar inclusiones que se le llaman cuerpos de Lewy y eso genera una toxicidad en ciertos núcleos que son los que terminan derivando en la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el núcleo más importante? La sustancia nigra pars compacta. Esa es la que va a generar la destrucción de la sustancia nigra, es la que va a generar el déficit de dopamina, que es el que finalmente termina generando la enfermedad de Parkinson. ¿Es el único lugar donde se observan estos acúmulos? No, se observan también en el núcleo ceruleus, en el núcleo dorsal del vago, en la sustancia inominada, mica del hipotálamo. Inclusive pueden aparecer en la corteza como si fuera una demencia de cuerpos de Lewy, o sea, comparte fisiopatología con la demencia de cuerpos de Lewy, nada más que en la corteza en Parkinson está mucho más marcado en esta zona, que es la sustancia nigra, que es la liberadora de dopamina por excelencia del cerebro. La enfermedad de Parkinson se empieza a desarrollar muchos años antes de que se manifiesta, y nosotros sabemos que cuando ya empiezan los síntomas motores, ya pasaron quizás hasta 5 y 6 años de enfermedad en donde ya se ha perdido cerca del 60% de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra. Con respecto a los factores que veníamos hablando, esto de la predisposición genética, se han descrito multiplicidad de genes que generan aumento de prevalencia, obviamente que no se estudian, porque el aumento de prevalencia es muy dispar y no te pronostica nada, ni mucho menos hay un tratamiento para esto. Y se describen más también genes que mutación monogénica, o sea, un solo gen produce directamente enfermedad de Parkinson. Y ahí se dos, ya están genes que con la simple no es que aumenta la chance o tiene que haber una mutación poligénica de muchos genes para expresarse, sino que con la simple mutación de un gen
ya derivamos en la enfermedad de Parkinson. Con lo cual, creemos que cuando hablamos de enfermedad de Parkinson hablamos de una multiplicidad de enfermedades y no solo de una enfermedad por la cantidad de factores que enfermedad, obviamente con una fisiopatología común es la muerte neuronal en la sustancia compacta y el déficit final de dopamina en todo el sistema nigrostriatal. También esto de determinar la etiología, se descubrió un tóxico, un agente químico derivado de la industria textil, obviamente cada vez más acotado y menos utilizado, que es el MPTP, que la simple intoxicación con un cuadro similar a la enfermedad de Parkinson por la muerte, la sinucleína, no encontramos esa fisiopatología, pero el paciente desarrolla los síntomas como si fuera enfermedad de Parkinson. Esto de que nosotros hablamos del estrés oxidativo, sabemos que las personas que tienen enfermedad de Parkinson tienen todo un desarrollo de su balance oxidativo hacia los radicales libres, con la pérdida de todo lo que son el sistema antioxidante y ese clearance de radicales libres. Parte de todo esto también surge del complejo mitocondrial, en donde disminuye la efectividad de la mitocondria para generar ATP y eso genera un balance positivo hacia la formación de radicales libres. La realidad es que esta multiplicidad de fenómenos hace que, de vuelta, nosotros pensemos en esto de la enfermedad de Parkinson como un conjunto de enfermedades que se comportan de una manera bastante similar. Incluso hoy está muy fuerte, tiene un apoyo bastante fuerte la teoría de que puede estar involucrado un virus que tendría como puerta de entrada el nervio vago y que tendría un fenómeno retrógrado en el nervio y así llegaría hacia los núcleos. Eh, ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Parkinson? Bueno, hablamos de que tiene una triada que es rigidez, bradicinesia y temblor. Pero no son los únicos síntomas que tiene la enfermedad de Parkinson, por eso inicialmente los dividimos en motores y no motores. Claramente los motores, esta tríada que define el síndrome rígido, sumado a trastornos posturales. En Parkinson nosotros semiológicamente los podemos dividir en dos, uno que es predominantemente tembloroso, que es un paciente que suele andar bastante bien, y otro paciente que es con trastornos posturales porque tienen mucha rigidez y bradicinesia, y son pacientes que suelen andar mal. Este paciente postural es un paciente mucho más joven, tiene además trastornos cognitivos rápidamente y una progresión mucho más agresiva de enfermedad. En cambio, el predominio tembloroso, quizás a simple vista, el paciente parece más afectado, pero el temblor no es un factor que le genere incomodidad al paciente. Recordemos, y ahora lo vamos a repasar, la característica del temblor, que es el temblor de Parkinson, es un temblor de reposo, con lo cual el paciente cuando acciona y hasta quiere buscar precisión, el temblor no lo molesta. Es una enfermedad de inicio más tardío y mucho más lento, que es el que vemos en el paciente anciano, con probablemente un componente de envejecimiento neuronal sumado al de la alfa-sinucleína. O sea que en eso de la pérdida neuronal está sumado no solamente la toxicidad por la alfa-sinucleína, sino la pérdida neuronal normal que tiene el paciente en proceso de envejecimiento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la clínica? Que siempre es asimétrica. O sea, el Parkinson por definición es asimétrico, con lo cual el paciente se va a acercar a su consultorio si no tiene diagnóstico, con un brazo probablemente en postura rígida y lento, que lo lleva a tener la mano cerca del pecho y sin balanceo, y la otra mano con un movimiento prácticamente normal. Entonces, esa asimetría a muchos los hace pensar en ACV o los hace pensar en una enfermedad propia del brazo, y en realidad estamos viendo que es la forma en que se manifiesta. Obviamente involucra un hemicuerpo, en donde va a afectar primero el miembro superior, el miembro inferior, y después, con el paso de los años y progresión de la enfermedad, va a pasar al otro hemicuerpo, siempre manteniendo esa simetría. Es decir, el hemicuerpo en donde empezó va a tener más síntomas que el hemicuerpo. El paciente te lo refiere claramente, una vez que aprende a leer su cuerpo, mi brazo débil, mi pierna más floja, mi pierna menos hábil, que no tiene que ver con su dominancia de nacimiento, si fue derecho o zurdo, o sea, la enfermedad empieza a donde tiene que empezar.
La bradicinesia de estos síntomas motores es el síntoma que por ahí define al Parkinson. Entonces, todos los pacientes tienen bradicinesia. ¿Y cómo se manifiesta la bradicinesia? Justamente por movimientos lentos. Entonces, el paciente va a tener una mano donde va a mover rápido y la otra mano donde va a mover lento, y ese movimiento lento es lo que define la bradicinesia. Lo mismo va a pasar con el taconeo de las piernas. ¿Cómo lo vemos nosotros? Lo vamos a ver también manifestado en la cara, no solamente en miembros superiores, el paciente que se mueve lento en los brazos, sino que vemos que la cara no tiene facciones. Es un paciente que prácticamente no pestanea, que no tiene los movimientos de los surcos y de la boca, ni mucho menos de la frente. Entonces el paciente tiene esta cara de jugador de póker, que se le llama, por la hipomimia marcada de la cara. Esta bradicinesia hace que el paciente no balancee el brazo por el que empezó la enfermedad. Si ya la enfermedad está avanzada y está de los dos lados, vamos a ver un paciente que camina sin balancear los brazos. La primera vez que lo vean, van a ver una marcha rara, es decir, algo tiene esta marcha, no termino de entender, y después van a aprender a notar que es la falta del balanceo de los brazos. Miren las personas caminar, hagan semiología cuando vayan por la calle, y van a ver la forma de caminar de las personas, en donde el tronco está erguido y los brazos van a los costados, haciendo un balanceo normal. Bueno, el paciente con enfermedad de Parkinson, el brazo donde empezó la enfermedad no lo balancea, lo tiene en una postura rígida, puede estar semiflexionado si la enfermedad ya está avanzada y tiene cierta rigidez, o puede estar extendido al lado del cuerpo, pero no lo balancea. Y pierde el impulso, entonces todos los movimientos cuando los quiere iniciar los hace lento. Eso hace que quizás esté sentado y tenga que ponerse de pie y no logre generar el impulso, la velocidad para poder llevar el centro de gravedad sobre, que estaba en la silla o estaba en un sillón, sobre nuestra base de sustentación, que son los pies. Ese impulso lo pierde. A pesar de esto, de que uno ve que el paciente se mueve lento, todos los planes motores están intactos, es decir, la estrategia que define la corteza está intacta. Lo que no hace el cuerpo es tener la velocidad, no le imprime velocidad a ese movimiento. El otro síntoma que es característico es la rigidez. Y la rigidez, obviamente, está marcada por un aumento de tono. Recordemos que los aumentos de tono en el componente muscular pueden tener dos formas, o rigidez o espasticidad. ¿Cómo definimos a la rigidez o cómo definimos a la espasticidad? Los dos son aumento de tono. ¿Qué significa aumento de tono? Que yo agarro el brazo y le pido un movimiento pasivo. Si yo le digo al paciente, relaja el brazo, que lo muevo yo. Yo le ejerzo un movimiento y noto que para moverle la muñeca o para moverle el antebrazo sobre el brazo, noto cierta resistencia de sus músculos. ¿Tá? Para ustedes saber si un paciente tiene algo de rigidez, tienen que tener muy clara la evaluación muscular normal. Entonces, evalúen tono muscular entre ustedes, evalúen con sus compañeros que saben que no tienen Parkinson, y ahí evalúan el tono muscular. Es decir, tienen que ver cuál es la resistencia. De golpe se van a encontrar con un paciente que mueve menos un brazo y le van a generar este movimiento pasivo y van a notar que esa resistencia se nota. Obviamente es muy sutil y hay rigidez muy marcada que hasta no podemos generarle movimiento. ¿Cómo separamos la rigidez de la espasticidad? La espasticidad también es un aumento de tono, pero la espasticidad, la resistencia que me ejerce es directamente proporcional a la velocidad con la que yo le imprimo el movimiento. Entonces, si yo le hago a un paciente espástico, con un ACV, con el daño del haz córtico-espinal, yo le hago un movimiento leve, entonces me va a ejercer menos resistencia. Ahora, si yo le hago un movimiento rápido, ese paciente rápidamente me ejerce una resistencia al movimiento que es típica de la espasticidad. En cambio, en la rigidez, se le llama rigidez en caño de plomo, porque por más de que yo lo mueva rápido o mueva lento el segmento, me va a manifestar la misma rigidez. Entonces, rigidez igual a caño de plomo, que es lo que vemos en muchos libros, rigidez en caño de plomo, o en tubo de plomo, o la forma que lo describan. En cambio, la espasticidad es en navaja, es decir, si yo le imprimo más velocidad, genera más resistencia. Si yo a esta rigidez en caño de plomo le agrego que el paciente además tiene temblor,
es cuando empieza a aparecer la rueda dentada típica de Parkinson. Pero si el paciente no tiene temblor, la rigidez es en caño de plomo. ¿Está? ¿Existen Parkinson sin temblor? Sí, existen, aunque tienen muy, muy sutil el temblor y a veces no se lo notamos en la evaluación típica del sistema motor en movimientos pasivos. En el Parkinson de inicio, típicamente la rigidez es más común en brazos y piernas que en tronco, pero avanzada la enfermedad va a aparecer una rigidez de tronco. El tercer signo cardinal dijimos que es el temblor. El temblor es un temblor que obviamente inicia junto con la enfermedad y va avanzando de manera progresiva, siempre asimétrico, como todos los síntomas de Parkinson. Generalmente involucra los segmentos distales de brazos y piernas, es decir, es raro que veamos un temblor en el hombro o que veamos un temblor en el codo. ¿No? Lo común es que involucre la sector distal, el pie o las manos. El temblor típico de las manos es el cuentamonedas, que hace este movimiento típico en donde el pulgar y el índice generan un rozamiento anteroposterior como si estuviera contando monedas, ¿no? Como si estuviera haciendo un recuento de monedas. Por eso se llama un temblor cuentamonedas. ¿Cuándo aparece el temblor? El temblor aparece en temblor más frecuente que tenemos en la población, que es el temblor esencial. El temblor esencial es ese temblor, fundamentalmente en la edad, que hace que la persona tiemble cuando busca precisión. A veces no tanto, a veces solamente quiere llevar un mate y tiembla, quiere llevar una cuchara y tiembla. Y lo primero que te preguntan es si el temblor aparece en acción, no es temblor de Parkinson. El temblor de Parkinson aparece con la persona sentada en el sillón mirando la tele con las manos en los apoyabrazos y sin darse cuenta tiene este temblor cuentamoneda. O, por ejemplo, caminando con las manos colgando a los costados, aparece el temblor. En reposo aparece el temblor. Ahora, si el temblor aparece con la cucharita, cebando el mate, con el destornillador o buscando precisión, ese temblor no es un temblor de Parkinson, es un temblor esencial más frecuentemente, o cerebeloso, o vendrá otra interpretación, pero no es el temblor de reposo de Parkinson. Otros temblores que pueden tener, es raro que sean de inicio, pero pueden tenerlo, es el temblor de la mandíbula. Si el paciente empieza con temblor de mandíbula, es raro que sea Parkinson. El Parkinson suele presentar temblor en la mandíbula después de 5, 7, 10 años de evolución. El otro temblor que puede aparecer es el cefálico, y ahí aparecen dos características del temblor cefálico. El temblor cefálico no, que es con una rotación de la cabeza, ese temblor es más frecuente de temblor esencial. Ahora, el temblor cefálico en sí puede ser de enfermedad de Parkinson, y también es raro que empiecen con ese temblor, es un temblor que empieza evolucionada la enfermedad. Los trastornos posturales son los que nosotros nos hacen que podamos diagnosticar la enfermedad de Parkinson cuando entra al consultorio. Un paciente con enfermedad de Parkinson tiene una marcha muy característica. ¿Cómo es esa marcha? Es una marcha en flexión. ¿Qué significa eso? Que el tronco está levemente incorporado hacia adelante, o sea, tiene una anteropulsión del tronco. Uno los ve como inclinados. Obviamente que si la enfermedad es muy severa, están muy, muy, muy inclinados. Si la enfermedad es muy leve, uno los ve en una postura mínimamente inclinada. Obviamente que es un paciente que si yo le genero un cambio en su equilibrio, les cuesta mucho recuperar equilibrio. Y ahí se hace una prueba, se llama pull test, en donde al paciente los paramos, le damos como un mínimo empujón hacia atrás, o sea, nosotros nos paramos atrás del paciente, como para recibirlo, y con las manos como que lo abrazamos y lo empujamos de los hombros hacia atrás. ¿Está bien? Le generamos un movimiento hacia atrás, fuerte. Si el paciente con un solo paso se afirma, fantástico, eso es un buen reequilibrio. Ahora, si yo ese pull test se lo hago y el paciente tiene que dar 3 o 4 pasos para atrás y hasta necesita de mi apoyo para sostenerse, eso claramente es un reequilibrio patológico y eso es muy frecuente en la enfermedad de Parkinson. Cuesta incorporarse,
esto que decimos, que les cuesta generar ese impulso inicial para poder cambiar la base de sustentación del apoyo de la silla a la bipedestación, que no balancee los brazos, que de golpe el paciente tenga una marcha relativamente fluida y se encuentra con el marco de una puerta, es decir, cambia, aparece un objetivo, o aparece una alfombrita, o aparece una mesita de luz, o aparece hasta un cambio de piso, cambia el dibujo del piso. Ese cambio al paciente lo frisa. ¿Qué significa frisa? Queda pegado al piso. Y vos le decís, dale, pasá, apúrate, vení. Y más difícil le resulta al paciente porque no, el paciente le está mandando la información a los pies de que avancen y queda pegado al piso. Una vez que arranca la marcha, la arranca con pasitos muy cortitos hasta el punto que parece que se va a ir de frente, porque el cuerpo se inclina hacia adelante, los pasos cortos parecen no llegar hacia la base de sustentación, y después de 2 o 3 pasitos cortitos arranca con los pasos más fluidos y más largos. A eso se le llama marcha festinante, y es esta anteropulsión, flexora, con pasos cortitos, sin balanceo de brazos y con freezing ante los obstáculos. Otra cosa que puede aparecer dentro de lo motor, ya mucho más específico, es los trastornos oculomotores. Es muy importante en un paciente con síndrome aquineto-rígido mirarle los ojos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que después van a aparecer otras enfermedades del síndrome aquineto-rígido en donde cambia, mucho de lo que cambia tiene que ver con los ojos. Entonces, el paciente con Parkinson suele tener un seguimiento ocular adecuado, es decir, yo le digo que mire el dedo y lo sigue. Ahora, yo le pido que mire hacia arriba y ya la mirada vertical superior no es extrema, es decir, no llega hasta arriba del todo, sino que tiene cierta limitación en la mirada superior. Tiene dificultad para converger la vista. Si yo le acerco el dedo, los ojos no convergen. Eso no es patognomónico, porque hasta puede ser fisiológico, no todos pueden converger, pero es muy típico de la enfermedad de Parkinson. Y si yo le hago movimientos sacádicos, si yo le pido mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, movimientos rápidos de recaptura, siempre se queda corto y tiene que corregir, son hipométricos. Puede aparecer lo que se llama la apraxia de apertura palpebral, que es el que el paciente queda con los ojos cerrados, vos le pedís que abra los párpados, y parece que levanta la ceja, hasta se hace con los dedos así para abrir y no logra abrirse los párpados, y de golpe los abre solo, o de golpe el párpado se le cierra solo. Es como una apraxia de los párpados no responden a lo que uno quisiera, y eso es muy típico de la levodopa a largo plazo. Es raro que sea de entrada en la enfermedad. Yo he visto algún caso con apraxia de párpados precoz, pero no es lo común. Otros síntomas motores que pueden aparecer es hipofonía en la voz. El paciente empieza a hablar bajito y parece que le cuesta aumentar el caudal. La micrografia es algo que se queja con los pacientes. Uno lo ve adelante, se sienta y te dice, doctor, vengo porque me cambió la letra. Antes escribía lindo y ahora mire lo que hago. Y vos el paciente empieza con una letra grande, las primeras 2 palabras, y después ya empieza a achicar, 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 y ya se hace. Obviamente, el trazo de escritura necesita que lo motor fluya y velocidad de movimiento. O sea que esa micrografía es una manifestación de la lentitud, porque el paciente hace la letra cada vez más lenta, y en ese hacer más lenta la termina haciendo más chiquita. Esto de la hipomimia facial, con la falta de parpadeo, el babeo, la cialorrea, al paciente se le escupe por las comisuras labiales, y esta sensación de rigidez en el tronco que pareciera que no logra generar flexibilidad en el tronco, que es esta sensación de embaramiento. Después hay síntomas no motores, y hay síntomas que son muy, muy frecuentes. De los trastornos comunes que aparecen en los pacientes con enfermedad de Parkinson, aparecen trastornos evacuatorios, fundamentalmente fecales. Los pacientes hacen constipaciones muy severas que necesitan tratamientos y un abordaje muy específico porque realmente les dificulta la evacuación. Pueden tener hipotensión ortostática, que puede ser propia de la enfermedad o también favorecida por los fármacos. Vamos a ver que algunos fármacos pueden generar hipotensión y por ende hipotensión ortostática. Trastornos en la disfunción eréctil, pueden tener sudoración excesiva, uno los ve
y parecen que están todo el tiempo transpirados y hasta tienen como una secreción sebácea, parece que tienen la piel grasa, los ve todo el tiempo como brillantes a los pacientes. Después pueden aparecer un síntoma típico, es la anosmia, la depresión, y otro de los síntomas que involucra con alta frecuencia la enfermedad de Parkinson, que es el REM Behavior Disorder. ¿Qué es el REM Behavior Disorder? Que el paciente cuando se duerme, se sacude, patea, habla, genera una actuación de los sueños. Todo lo que su cerebro está procesando, que supuestamente las ondas pontinas tienen que frenar lo que genera la corteza y no dejar pasarlo a la médula, se filtra información y el paciente tira patada, cae de la cama, habla. Generalmente esto lo relata la pareja, el cónyuge, donde dice, sí, toda la noche, me caga piña, dormido, pero tira unos manotazos, de hecho tenemos que dormir, genera esto. Esto se diagnostica generalmente o con un interrogatorio exhaustivo. Obviamente el diagnóstico final se hace con polisomnografía, pero con un buen interrogatorio uno lo puede sospechar. Fíjense que yo le marqué en rojo los síntomas no motores más importantes: constipación, depresión y RBD. ¿Por qué le marqué esto? Porque estos síntomas no motores no son característicos de otros parkinsonismos. Entonces nosotros, cuando llega un paciente con síndrome aquineto-rígido, que queremos saber si es Parkinson o no, estos síntomas no motores son factores predictivos positivos de la enfermedad de Parkinson. Si yo tengo un paciente que tiene rigidez y temblor y bradicinesia y tiene RBD, tiene hiposmia, tiene constipación y tiene tendencia a la depresión, ese paciente altísimamente probable que sea Parkinson. ¿Está? Bueno, el diagnóstico se hace con bradicinesia y un síntoma más. Hay una serie de predictores positivos y predictores negativos para la enfermedad. Hay una escala que es la de Henning-Sharp para ver en qué estadio está la enfermedad. No hay signos de enfermedad de un solo lado. Bilateral sin trastorno del equilibrio. Bilateral leve y moderada. Incapacidad grave o no puede deambular. Dijimos que cuando nos encontramos con un síndrome aquineto-rígido, nosotros nos tenemos que plantear si es Parkinson o no. Cambia drásticamente. Llega a un punto en donde realmente hacer diagnóstico de Parkinson es quizás la mejor de las variantes diagnósticas o de las alternativas diagnósticas. ¿Qué otros diagnósticos tenemos que pueden dar síndrome aquineto-rígido? Bueno, podemos tener parkinsonismos secundarios. ¿Secundario a qué? A daño vascular, algún tóxico o algún medicamento. Esto es súper frecuente de ver. Que el paciente venga con síndrome aquineto-rígido porque está usando un antipsicótico, por ejemplo, risperidona. El paciente venga con síndrome aquineto-rígido porque está usando un bloqueante cálcico, por ejemplo, flunaricina o sinaricina. Entonces, esto forma parte del interrogatorio. Si el paciente tiene antecedentes de stroke o el paciente es un hipertenso, diabético, fumador, y vemos la resonancia y está minado de lesiones, bueno, lo más probable es que ese paciente sea un parkinsonismo vascular. El tóxico es más difícil de precisar, pero bueno, uno lo puede sospechar si el paciente estuvo expuesto en industria y no tiene un seguimiento típico de la enfermedad de Parkinson. Nosotros decimos que para hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson hay que hacer un seguimiento de aproximadamente 2 años al paciente, porque inicialmente uno dice enfermedad de Parkinson, pero puede ser una de estas variantes diagnósticas, ya que no existe un diagnóstico de certeza. Hay estudios para hacer, estudios donde se marca la alfa-sinucleína, estudios donde se marca, donde se hacen ecografía de la sustancia negra, pero se hacen en lugares muy específicos, en lugares, muy pocos lugares, muy acotados, de alto costo, no lo cubre en lo social, o sea, con lo cual el diagnóstico de Parkinson es clínico, y para eso tenemos que tener el síndrome, un seguimiento acorde y poder descartar las posibilidades diagnósticas alternativas. ¿Y cuáles son los otros síndromes que pueden dar enfermedad, síndrome aquineto-rígido? La atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva o la degeneración corticobasal. Son 3 enfermedades que tienen que conocer porque pueden simular a la enfermedad de Parkinson.
Cuando tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿qué usamos? Bueno, si sabemos que la enfermedad está secundada por un daño de las neuronas dopaminérgicas, claramente lo que le vamos a dar al cerebro es dopamina. Y la dopamina no se la podemos dar por boca. ¿Por qué? Porque la dopamina es un neurotransmisor que también se utiliza en el sistema nervioso entérico. Sabemos que la dopamina produce gran cantidad de contracciones del tubo digestivo y produce liberación y secreción de un montón de glándulas, o sea, es un proactivo del tubo digestivo. Entonces, si yo doy dopamina, la dopamina esa no va a llegar nada al cerebro, porque la va a ocupar todo el tubo digestivo y el paciente se va a matar en vómitos y no va a generar nada de la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que usamos es levodopa. La levodopa es un precursor de la dopamina. La levodopa, el cuerpo utiliza la levodopa de carboxilasa y la transforma en dopamina. Para nosotros, hacer que el cerebro chupe esta levodopa y no sea el tubo digestivo el que la transforme en dopamina, generalmente no, siempre la dopamina va asociado de un inhibidor de la decarboxilasa, que puede ser benseracina o carbidopa. Ese inhibidor no atraviesa la barrera hematocefálica, o sea que yo lo que tomo se transforma en dopamina en el cerebro y prácticamente nada en tubo digestivo. Lo otro que podemos usar son agonistas dopaminérgicos, es decir, podemos usar medicamentos que no sé hasta dónde escucharon, porque capaz se cortó antes y yo me di cuenta ahí. Con los agonistas que... Perfecto. Bueno, estábamos en esta filmina donde estábamos mencionando todos los tratamientos disponibles, donde está la levodopa, el agonista dopaminérgico, los anticolinérgicos,
la mantadina, que es un antiviral, pero Profe, también disculpe, sirve. por las dudas, no Sí, está mostrando nada, o yo por lo menos no veo. no, mala mía, perdón. Seguí como si estuviera mostrando. A ver, ahí sí. Ahí ven, ¿no? Sí, ahora sí. Genial, perdón. Bueno, y después tenemos inhibidores de la COM, que es la enzima que degrada Ahí se la cortó, profe, dopamina. Perdón, ahí, que no ahí se se ve volvió. nada de vuelta. A ver, che, ¿por qué? A ver, ¿por qué no se puede compartir? Igual estabas compartiendo, profe, y después se dejó de ver. Sí, lo vi porque me salió y después se fue. A ver si lo puedo hacer ahora. Ahí debería estar. Sí, sí, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, sí, profe, ahí Sí, ya se ve. profe. Buenísimo, buenísimo. Me parece que estamos medio con delay. Tengo mala señal. Espero poder seguir. Si no me escriben o me avisan. Bueno, les decía que dentro del tratamiento encontramos los inhibidores enzimáticos de la degradación de la dopamina, tanto los inhibidores de la MAO como de la COM, lo que hacen es aumentar la disponibilidad de la dopamina en la brecha. Sabemos que cuando un neurotransmisor se libera, la forma de terminar ese efecto es degradando, recapturando o por disipación en la brecha. Bueno, lo que hace el entacapone y la rasagilina es inhibir esas enzimas de degradación, entonces la dopamina dura más en la brecha sináptica. La levodopa, bueno, como empezamos la charla, tiene un pico plasmático a las 2 horas, tiene una vida media de 3 a 4 horas, 3 horas. Eh, esto que les decía, se administra siempre con un inhibidor de la decarboxilasa, que puede ser la benseracida o la carbidopa, y los efectos que tienen justamente son por la poca formación de dopamina a nivel plasmático, a nivel sistémico, que lo que hace es generar náuseas, vómitos, baja la presión o puede generar palpitaciones. Mientras menos levodopa se sintetiza a nivel sistémico y mejor funciona el inhibidor de la decarboxilasa, obviamente menos síntomas tenemos. La levodopa hay que usar bajas, se empieza usando cuartitos de la de 100, vienen dos presentaciones de levodopa, una de 250 miligramos y una de 100 miligramos, y una tercera que es de 200 miligramos, algo intermedio. En realidad, cuando es levodopa y carbidopa, las presentaciones son 100 y 250, cuando es levodopa y benseracida, es de 100 y 200. Bien, bueno, a ver si ahí se escucha mejor. Vamos a probar sin la cámara, así la señal, a ver si internet se aprovecha mejor. Bueno, la dosis inicial tiene que ser dosis bien bajas. Empieza con un cuartito de la de 100/25, 2 o 3 veces al día, y se va aumentando semanalmente en dosis bien bajas. La velocidad con la que se inicia el medicamento es directamente proporcional a la aparición de síntomas adversos. Es decir, si yo me apresuro de subir la dosis, aumenta muchísimo la chance de generar efectos adversos. Mientras más lento voy instalando el medicamento, menos chance hay de que haya efectos adversos. ¿Cuál es la primera dosis efectiva? 200 miligramos. O sea que una pastilla dividida en el día es la primera dosis terapéutica. Se puede dividir en cuartitos y tomarla 4 veces al día, o la podéis dividir en medio y medio de acuerdo a la sintomatología que tenga. Es un medicamento que para absorberse utiliza los mismos mecanismos de absorción que los aminoácidos comunes. Entonces, si yo ingiero la levodopa con comida en el estómago,
la levodopa compite con los aminoácidos y con los diferentes nutrientes para ingresar al tubo digestivo, para ingresar a la manera sistémica, y eso hace que se pierda mucha medicación. Por eso no tiene que haber comida en el estómago a la hora de tomar la levodopa. Y esto quizás es uno de la información que tienen que quedarle marcada a fuego. Nunca, nunca suspender un fármaco dopaminérgico de manera abrupta. Les va a pasar que ustedes van a recibir un paciente con Parkinson, ya sea en internación o en la guardia, le van a decir nada por vía oral porque tenga una cirugía, lo que sea. Los medicamentos dopaminérgicos nunca se pueden suspender de manera abrupta. Hay que buscar la estrategia para que tome, aunque sea su última dosis, lo más cercano al ayuno que tenga que hacer, o habilitarle la mínima expresión para que pueda usar la levodopa. La levodopa no se puede usar por endovenosa, o sea, no hay, existe la apomorfina, pero es muy difícil de acceso. Así que la realidad es que ahí hay que buscar estrategia, lo mismo que si el paciente llega con el deterioro de la conciencia, hay que rápidamente colocar una sonda y seguir pasándole los medicamentos, porque los medicamentos dopaminérgicos suspendidos de manera abrupta pueden generar lo que se llama un síndrome neuroléptico maligno, que es un cuadro caracterizado por rigidez extrema, temblores y aquinesia global, que va acompañada de fiebre, de hipersecaemia y de falla renal, con una tasa de mortalidad elevada, con lo cual nunca suspendan los dopaminérgicos de manera abrupta. Los agonistas que tenemos son los ergotínicos y los no ergotínicos. Los ergotínicos casi salieron del mercado porque produjeron como fenómeno de familia, de fármaco, como de grupo de fármaco, producen fibrosis retroperitoneal, pleural y pericárdica, e inclusive algunos esclerosis valvular, con lo cual se dejaron de lado. Y aparecieron un montón de no ergotínicos, donde el primero que apareció fue el pramipexol, el ropirinol, la apomorfina, la rotigotina, y siguen apareciendo cada vez más. Estos agonistas son los fármacos que se utilizan fundamentalmente en jóvenes. Sabemos que la levodopa la levodopa es un fármaco que a largo plazo puede producir, por tiempo de utilización, puede producir ciertos efectos adversos como disquinesias y distonías. Entonces, intentamos de aquellos pacientes que son jóvenes empezar con agonistas, ahorrando la levodopa para una etapa en donde quizás los agonistas no tengan tanta cabida. ¿Por qué? Porque los agonistas producen sus efectos adversos con mayor frecuencia dado por la edad. O sea, los pacientes mayores de 75 tienen altísimas chances de producir efectos adversos, los mayores de 65 es lo que aumentan el riesgo, y los menores de 65 son los que menos riesgo tienen de tener los efectos adversos. Entonces, usamos los agonistas en los Parkinson más jóvenes, de menores de 65, para usar estos fármacos que después se van a volver más problemáticos, y de paso no usamos la levodopa, que sabemos que después de 10 años de levodopa generalmente aparecen efectos adversos. Entonces, nos dejamos la levodopa para otro momento de la vida donde quizás no van a tener tantos efectos y el tiempo de vida se disminuya, ¿no? Si yo empiezo con la levodopa a los 40 años, lo más probable es que ese paciente llegue a los 70, 80 con 40 años de levodopa, o sea, es un montón. En cambio, si yo empiezo con agonistas, intento de llegar de los 40 a los 60 con agonistas, y después se los voy administrando cada vez más, intento de ahorrar la levodopa, bueno, después llegamos a los 80 quizás con 10, 15 años de levodopa, que es mucho menos que 40. Entonces, esa es la historia natural de los fármacos. Los efectos adversos comunes de los agonistas son sueño, confusión, alucinaciones. Las alucinaciones están caracterizadas por lo que llaman sombras pasantes. No son alucinaciones de ver una virgen, de verlo a Cristo, de ver una persona que te habla, sino simplemente el paciente ve como que le pasara algo por el costado, gira la cabeza, busca como que pasó un gato, un perro, por la visión periférica, y eso es su alucinación. Quizás si vos no se lo mencionás, el paciente ni siquiera te lo menciona, ni te lo nombra, porque la realidad es que eso a veces ni siquiera lo notan como alucinación. Obviamente que si es muy frecuente, claramente el paciente lo va a mencionar,
pero sabemos que los pacientes que empiezan con alucinaciones, que son estas sombras pasantes, son los que rápidamente después pueden hacer síndromes confusionales más graves, y eso ya sí es un problema mayor. Y lo otro, que es a lo que le tenemos mucho miedo con estos fármacos, por eso los usamos con mucha precaución, es al control de impulsos. Un déficit en el control de impulsos. Entonces son pacientes que se pueden volver ludópatas, sexópatas, pueden tener diferentes impulsos y dificultad para controlarlos. Por ejemplo, se pueden volver obsesivos con la limpieza. Bueno, las obsesiones pueden caer en cualquiera de las áreas de su vida diaria, y la realidad es que es un problema para el paciente e incluso para todo el entorno, porque es una característica bastante molesta, como te digo, para todos. Ha habido casos graves de problemas sexuales, porque el paciente no logra controlar sus impulsos para terceros, para cuidadores, con otras personas, y que después todo el entorno entienda que es por la medicación, es todo un tema, y ni hablar con situaciones, por ejemplo, de ludopatías, donde hay pacientes que han tenido problemas graves con el juego y con las apuestas por culpa de la medicación. Entonces, obviamente que si el paciente en su interrogatorio ya tiene un trastorno de control de impulso, no es un gran candidato para agonistas, pero si no tiene este trastorno de control de impulsos. Bueno, las dosis de los agonistas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Ven la presentación? Porque se me fue. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, perfecto, perdón. Bueno, las dosis de los agonistas, me parece que son datos que los pueden estudiar, son datos duros, en dosis bajas, y se va subiendo, igual que se hace con la levodopa, el ropirinol. Hoy usamos más el ropirinol de liberación prolongada, que se utiliza una sola vez al día, y empezamos con 2 miligramos, pasamos a 4, a 6, 8, hasta llegar a 24, si fuera necesario. Obviamente todos estos efectos adversos son dosis dependientes, más dosis, más efectos adversos. Y la apomorfina es un rescate para los pacientes que tienen freezing, que quedan pegados al piso o no tienen movimientos y quedan frisados. Es un inyectable, como un pen, como se usa para la insulina y para otros tantos fármacos, donde el paciente se hace una inyección subcutánea y tiene un efecto rápido a los 10-15 minutos, con un efecto de duración que dura entre 1 y 2 horas. Es un rescate que se hace para el paciente que queda frisado de manera abrupta. Bueno, los inhibidores de la IMAO, el que más se utiliza es la rasagilina. Tener mucha precaución, el uso concomitante con inhibidores de la recaptación de la serotonina, porque sabemos que la MAO no solamente sirve para aumentar en brecha la dopamina, sino también la serotonina, o sea, degrada la dopamina y la serotonina. Entonces, si yo doy además un inhibidor de la recaptación de serotonina, bueno, estoy aumentando mucho la chance de que la serotonina esté en exceso y hagamos un síndrome serotoninérgico. Así que tener cuidado con rasagilina y algunos antidepresivos. De los síntomas no motores, para las alucinaciones hay un antipsicótico. Recordemos que los antipsicóticos, por definición casi de familia, todos son bloqueantes dopaminérgicos, o sea que yo con la mayoría de los antipsicóticos tengo como efecto adverso parkinsonismo. O sea, es un fármaco que son fármacos que intentamos no usar. Así todo, hay una lista de antipsicóticos que tienen un bloqueo dopaminérgico muy bajo, en donde aparece la quetiapina o la clozapina, y hoy tenemos a disponibilidad un antipsicótico que no toca la dopamina, que es la pimavanserina, que es el antipsicótico por excelencia para los pacientes con Parkinson y que tengan alucinaciones o psicosis. Recordemos que son pacientes añosos, pueden tener 80, 85 años, están usando fármacos dopaminérgicos, con lo cual la alucinación y la psicosis es algo bastante frecuente. Bueno, tener estas herramientas es muy bueno.
son fármacos de reciente uso en la farmacopea. Acá en Argentina los tenemos hace 2 o 3 años, y bueno, son fármacos caros, pero bueno, es lo mejor que podemos llegar a utilizar para este tipo de pacientes. Las alteraciones de sueño, fundamentalmente ese famoso RBD, Remy Behavior Disorder, se utiliza el clonazepam. Para la incontinencia de orina se utilizan fármacos que tonifican la vejiga. Aumentar la ingesta de agua. Para la cialorrea usamos triptilina, para la constipación usamos medios para aumentar la osmolaridad dentro del tubo digestivo, como cualquier constipación, ¿no? Dentro de los parkinsonismos que tenemos acá es el síndrome adquisito más frecuente después de la enfermedad de Parkinson. Recuerden que la incidencia de enfermedad de Parkinson son más o menos 1 cada 1000 habitantes a los 60 años, la prevalencia son 500 cada 100.000 habitantes, acá la incidencia es de 4 por millón, o sea, fíjense la diferencia que hay de incidencia con respecto a la enfermedad de Parkinson. Así todo, tenemos que pensarla, es la segunda enfermedad extrapiramidal con síndrome de Quinto rígido después de la enfermedad de Parkinson. Suele aparecer más o menos a los 65 años, son pacientes un poquito más añosos que los de la enfermedad de Parkinson. Así como en la enfermedad de Parkinson hablamos de sobrevida prácticamente completa, es decir, el paciente es raro que muera por enfermedad de Parkinson o que muera con las complicaciones máximas de enfermedad de Parkinson. Hoy no lo mencionamos, pero también hay cirugía de la enfermedad de Parkinson, se puede hacer estimulación cerebral profunda o se pueden hacer diferentes estrategias para mejorar la enfermedad. Ya que una discapacidad máxima, que no tenemos una expresión, hay enfermedades que son más lentas, pero es una enfermedad mucho, mucho más agresiva que la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo inicia? Bueno, los síntomas de inicio son inespecíficos y hace que al principio pase desapercibido. Generalmente el paciente se empieza quejando de la marcha. El paciente se cae y tiene caída hacia atrás. En la valoración podemos encontrar un poco de rigidez, que a diferencia de la rigidez de la enfermedad de Parkinson, que suele ser de los brazos y las piernas, suele ser del tronco, y genera una postura, en vez de hacia adelante, como en la enfermedad de Parkinson, anteropulsada, genera una postura de inclinación hacia atrás. Por eso los pacientes están como con cierta retropulsión y se caen hacia atrás. Bueno, lo que el paciente les dice es: me caigo frecuentemente. Vos lo ves caminar, lo ves lento, bien embarado y caminando con la postura de cabeza hacia atrás. También pierden los reflejos posturales, esto de que yo le hago el pull test y el paciente no tiene capacidad de reequilibrio. Pueden tener trastornos de comportamiento, trastornos de lenguaje, rápidamente se vuelven disártricos, el lenguaje de palabra muy lenta. Y una de las características típicas es el trastorno de la motilidad ocular. Recuerden que en Parkinson el trastorno que más comúnmente aparece es la dificultad para elevar la vista. Acá suele ser una dificultad para bajar la vista. El paciente pierde la mirada vertical hacia abajo. Y lo que generalmente empieza a aparecer es que la mirada voluntaria se vuelve cada vez más tórpida. ¿Y cómo lo vemos? Con el seguimiento ocular. Recuerden que en la enfermedad de Parkinson, el seguimiento ocular, que es esto de moverle el dedo adelante del campo visual y que lo siga, lo suele hacer bien. Bueno, acá el paciente, vos movés el dedo y el ojo queda mirando para un punto, y de golpe recaptura y lo ve, y el dedo se sigue moviendo, y va de vuelta, lo recaptura. O sea, no hay un seguimiento coordinado, sino que los ojos se mueven muy de manera aleatoria, y eso es lo que más caracteriza esta enfermedad, que se llama parálisis focal progresiva. Después pueden aparecer algunos síntomas pseudovulvares, como el déficit de la disartria, la disfagia, la dificultad para mover la lengua y la labilidad emocional. En la resonancia, así como
Del Parkinson no dijimos nada porque no se ve nada en la resonancia común. Si hay una resonancia funcional sí se puede ver, pero en la resonancia común no se suele ver nada. En la parálisis progresiva se ve una atrofia progresiva del mesencéfalo que genera este síntoma del pico del oro, que genera la atrofia del mesencéfalo de los tubérculos cuadrigéminos, de la placa cuadrigémina, que hace que aumente mucho el tercer ventrículo y se genere este adelgazamiento del mesencéfalo y del pedúnculo seroso superior. Acá vemos el pedúnculo seroso superior y su adelgazamiento, que es lo que solemos ver en la parálisis supranuclear progresiva. Otra enfermedad, claramente, otra de las características de la parálisis supranuclear progresiva es que yo le doy a ese paciente que viene con rigidez, trastorno de la marcha, viene con lentitud, y hasta puede tener temblor, yo le doy levodopa, y así como en el Parkinson el 100% responden, en estos responden muy pocos y muy poco. O sea, tiene una respuesta muy parcial y muy acotada. En la degeneración córtico-basal es una enfermedad que está asociada a proteínas tau, no a la alfa-sinucleína, o sea que comparte fisiopatología más con el Alzheimer que con el Parkinson. Es un proceso neurodegenerativo que se caracteriza por un compromiso asimétrico que involucra áreas corticales y subcorticales de lo que tiene que ver los núcleos de la base. Con lo cual van a aparecer rigidez y bradicinesia por el componente subcortical y extrapiramidal, pero después van a aparecer síntomas corticales como puede ser la praxia ideomotora, trastornos sensitivos corticales, el trastorno oculomotor cortical, la mano alienígena, distonías, todos temas que pueden tener que ver con la parte subcortical y cortical. Es una enfermedad mucho más rara que la parálisis progresiva y se caracteriza por tener trastornos cognitivos precozmente. Y la atrofia de múltiples sistemas quizás es el mayor desafío en el diagnóstico alternativo de la enfermedad de Parkinson, porque a pesar de que es una enfermedad rara, también se involucra con alfa-sinucleína, patía, con lo cual puede tener también RBD, y hay una variante, hay dos variantes, una cerebelosa y otra parkinsoniana, en donde el paciente tiene trastornos posturales, rigidez, bradicinesia, asimétrica, temblor, y mejora levemente un grupo con levodopa, o sea, tiene casi todo lo que tiene la enfermedad de Parkinson, pero después lo vemos en la evolución y suele presentar mucha disautonomía, suele tener mioclonías, tienen un componente cerebeloso mínimo, o sea, hay cositas que empiezan a ser raras para la enfermedad de Parkinson, y nosotros ahí tenemos que empezar a pensar en la atrofia de múltiples sistemas. En la atrofia de múltiples sistemas aparece una atrofia fundamentalmente del cerebelo y de la protuberancia. Fíjense cómo se adelgaza la protuberancia, cómo se adelgaza y cómo aparecen todas las fibras del cerebelo. Fíjense que aparece este signo de la cruz porque empiezan a aparecer las fibras y el daño de todas las conexiones cerebelosas, el aumento del cuarto ventrículo muy marcado por la atrofia del cerebelo y del tronco. Bueno, ya vamos una hora. Nos queda hablar de vértigo. Vértigo es un tema interesante, súper frecuente en la guardia. Es la segunda causa de consulta neurológica en guardia, después de la cefalea, con lo cual van a encontrarse con pacientes con vértigo. Cuando nosotros hablamos de vértigo, lo primero que tienen que aprender a diferenciarlo es de lo que nosotros hablamos de mareo, ¿está? Cuando hablamos de vértigo, tiene que ser una sensación de giro. ¿Y por qué está provocada? Bueno, en el vestíbulo, en todo lo que es el sistema vestibular. El sistema tiene un componente periférico y un componente central. El componente periférico, claramente, es el vestíbulo. El vestíbulo es en el oído interno, estas estructuras que están al lado de la cóclea, que son las que escuchan. Y está formada por un utrículo, un sáculo y los canales semicirculares. Todas estas estructuras están, de alguna forma, diseñadas para que
sensen los movimientos sería de X, la aceleración de Y o la aceleración de Z o de Y, o sea, el avance, el retroceso, el ascenso, el descenso o la rotación de cada una de estas estructuras, los tres canales semicirculares, la mácula y el sacro, en conjunción el derecho con el izquierdo, sensan estos movimientos de la cabeza. No solamente sensan el movimiento de la cabeza, sino que siempre nos dan la sensación de cuál es el horizonte. A nosotros nos pueden tapar los ojos, nos pueden poner una máquina que nos gire para todos los ejes posibles y todo el tiempo nuestro cuerpo sabe dónde está el horizonte gracias a este sistema vestibular periférico que funciona a las veces como si fuera, yo siempre hago la misma comparación, como que fuera la gotita nivel de la construcción. O sea, estos canales, el utrículo y el sacro, tienen un líquido adentro que cuando la cabeza se inclina o se acelera, ese líquido se mueve y eso se transforma en una información que le termina diciendo al cuerpo dónde y cómo se está moviendo la cabeza y cómo está ubicado. Obviamente esta información, ¿para qué la quiere el cuerpo? Para dos cosas. Primero, para darle información a las piernas y a todo el cuerpo de cómo tiene que ubicarse, porque si se mueve la cabeza, el cuerpo tiene que ubicarse de tal forma que tiene que reacomodarse. Recordemos que la cabeza es lo que está más lejos de los pies, entonces es lo que más puede cambiar el centro de gravedad, más allá de que no es lo que tiene más volumen ni más peso, está tan lejos de los pies que un mínimo cambio genera un cambio del centro de gravedad. Entonces, claramente los movimientos de la cabeza van acompañados de los movimientos del cuerpo. Es más, pueden hacer la prueba, si ustedes giran, lo más común es que el cuerpo acompañe y hasta pueden tener movimientos que no quieren hacer en ese giro de los brazos y del propio tronco. Entonces, a eso se le llama reflejo vestíbulo-espinal. Se mueve la cabeza, el cuerpo reacciona. El otro reflejo que también es igual o más importante es el reflejo ocular. ¿Para qué quiere el cuerpo saber cómo se mueve la cabeza? Porque los ojos tienen que acompañar ese movimiento. Es decir, yo tengo que tener la posibilidad de fijar algo en mi vista y moverme y que los ojos sigan sosteniendo esa fijación. ¿Y cómo lo logra hacer? Sabiendo que si yo giro la cabeza un poco para la derecha, los ojos tienen que moverse lentamente para la izquierda. Si yo roto la cabeza, los ojos tienen que rotar en posición contraria, ¿no? Para poder sostener esa imagen fija. A eso se le llama reflejo vestíbulo ocular. ¿Está? Entonces, el vestíbulo sensa los movimientos de la cabeza y los transmite a las piernas y a los ojos para generar, ese sería el componente del sistema vestibular central, que está dado por el núcleo vestibular y todas sus conexiones que pasan por los núcleos oculomotores y los diferentes segmentos medulares por el haz vestíbulo espinal y la conexión con el cerebelo para poder generar un acople de información de lo que es esto de sensar los movimientos del cuerpo. Si falla cualquier componente de este sistema, vestíbulo, periférico, o sea, el vestíbulo, o un daño en los núcleos o en el cerebelo, lo que vamos a tener es un síndrome vestibular. Y el síndrome vestibular, ¿cómo está caracterizado? Por vértigo y otros síntomas más que ahora vamos a ver. ¿Qué es el vértigo? Es una sensación fea, displacentera con respecto al espacio, que tiene que estar caracterizada por movimiento giratorio. ¿Está? Y acá viene quizás la gran lección que ustedes tienen que llevarse, porque los pacientes no van a decirle, doctor, yo tengo vértigo, salvo que ya haya pasado por otro médico. Lo primero que le van a decir es mareo, me mareo. Y fíjense que yo no estoy hablando de mareo, el mareo no lo van a encontrar prácticamente en ningún libro serio de medicina. El mareo no es un síntoma, es una expresión que tienen los pacientes para poder describir lo que sienten. Y hay pacientes que te dicen me mareo, y el mareo es siento inestable. Otros dicen me mareo y sientan que caminan en el aire. Otros dicen me mareo y lo que están teniendo es justamente sensación de giro y es vértigo.
Hay otros que dicen me mareo y es ganas de vomitar. Se van a encontrar con el me mareo para cualquier boludez y no todo es vértigo. Entonces, lo primero que tienen que saber es cuando les dicen me mareo, es tener la capacidad de reinterrogar y ver a qué le dicen me mareo. Si el paciente dice, hace con la mano sensación de giro o habla de giro, están hablando de vértigo. Y ahí tienen que entrar en todo lo que es el sistema vestibular. Giro del cuerpo, que ahí sí uno habla de mareo cervical, pero la verdad es que no está descrito en ningún lado. Se van a encontrar con el que el 99% de los pacientes hablan de vértigo y lo primero que dicen es, pero yo tengo problemas en las cervicales, y muchos médicos lo terminan avalando, cosa que está mal. La causa más frecuente de vértigo, por amplia diferencia, es el BPPV, que es una causa periférica. ¿Y qué es el BPPV? Que es vértigo posicional, paroxístico benigno. Bueno, se los dice la palabra. Es un vértigo que aparece con los cambios de posición, que dura un ratito, por eso es paroxístico, y es benigno porque no está secundado por ninguna enfermedad grave. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el relato típico del paciente? El paciente está acostado en la cama mirando el techo y está perfecto. Ahora se quiere sentar o rota y le viene un vértigo que es muy fuerte, le dura 1 minuto y después se empieza a sentir mejor. ¿Qué quiere hacer ahí? Acostarse. Se acuesta y le da de vuelta vértigo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Se va al baño. Bueno, cada vez que se mueve le aparece el vértigo. Entonces, ahí es muy importante hacer el interrogatorio, porque el paciente, ¿qué te dice? Tengo vértigo. ¿Pero cómo es ese vértigo? Ah, lo tengo todo el tiempo. Empezó ayer y estoy todo el tiempo con vértigo. Pero pará, ¿cómo todo el tiempo? No, yo me desperté, me senté y me dio vértigo. Ah, bien. Y después se fue aflojando, pero me acosté y me dio de vuelta. Ah, bueno. Y después fui al baño y vomité. Y de vuelta tuve vértigo. Y de ayer que estoy así, me muevo y ahí empiezan a desglosar un poquito esto del vértigo posicional. ¿Por qué es benigno? Porque en realidad esto está secundado, porque unas partículas que tienen que estar en el utrículo y en el sáculo, que se llaman otolitos, se desprenden y se meten en estos canales, fundamentalmente en el posterior, que es este, y generan que esto que funciona como una gota de construcción con un líquido, se le metan partículas y cada vez que se acuesta y se levanta, esas partículas se mueven y generan sintomatología. Entonces, la causa es el desprendimiento de estas partículas otolíticas que son normales en el oído y se introducen dentro de los canales semicirculares cuando en realidad tendrían que estar pegaditas a los diferentes espacios del utrículo y del sáculo. Esa partícula se puede meter en el canal semicircular posterior, en el lateral, en el anterior, puede aparecer que se metan en múltiples canales, que se desprenda toda una serie de partículas y vayan a múltiples canales, inclusive puede pasar de manera bilateral. De todo esto, la mayoría, el 90%, se lo lleva al canal posterior. Entonces, lo más común es que vean el posterior. ¿Y qué es lo que van a encontrar ustedes? Esto, una persona que se levanta, que tiene vértigo, se acuesta, tiene vértigo, pero después puede andar a lo largo del día sin tanto vértigo, pero si se agacha a atarse los cordones o por el piso, tiene vértigo, si se levanta para buscar algo de la cena, tiene vértigo, si levanta la cabeza para lavarse el pelo, tiene vértigo. Ese vértigo le dura 1 minuto y está muy acompañado de náuseas y vómitos. Si yo evalúo a ese paciente acostado en la cama o sentado, va a tener un examen físico completamente normal. Es decir, ¿va a tener nistagmus? No. ¿Va a tener ataxia? No. ¿Va a tener problemas en los reflejos? No. ¿Va a tener problemas para caminar? No. ¿Va a tener sentadito en la camilla? Le hago la maniobra diagnóstica, que es la de Dix-Hallpike, que lo hago a recostarse con la cabeza girada 30 grados hacia una postura u otra, y la cabeza queda colgando. En esta postura aparece un nistagmus geotrópico de rotación que va a girar y va a estar positivo para el lado en donde está puesta la cabeza. Entonces, si acá es positivo, tiene compromiso, tiene un otolito en el canal semicircular posterior derecho. Esta maniobra de Hallpike sirve para hacer diagnóstico
del canal semicircular posterior. Y después hay otra maniobra que se llama de head handling, que es para hacer diagnóstico del canal anterior, y hay otra que se llama roll test, que es para hacer del canal horizontal, pero son mucho más complejas y mucho menos frecuentes. Si yo hago diagnóstico de un vértigo paroxístico posicional benigno, no hay que darle medicación al paciente. Es decir, se le puede dar un poco de Dramamine si el vértigo de golpe le genera mucha incomodidad. Se puede dar también reliberancia, el vértigo le da además náuseas y vómitos, pero el tratamiento definitivo va a ser que vaya con un kinesiólogo o ustedes como médicos, si la saben hacer, le hagan maniobras de reposición. Y ahí la maniobra para el canal posterior, que es de vuelta el más frecuente, se llama maniobra de Epley, y acá está descrita. Empiezan como un disc Holpite, pero en esta posición giran la cabeza hacia el otro lado, la hacen girar el cuerpo y mirar hacia el piso, y después la hacen sentarse, y eso genera que el otolito, que está primero en esta posición, cuando la acuestan, empieza a bajar. Cuando le giran la cabeza, siguen bajando, y cuando lo rotan, hacen que el otolito haya circulado por todo el canal semicircular y se meta de vuelta en el sáculo. Y cuando se siente, ese otolito se mete el canal posterior, que tendría que estar acá, y esta meta el sáculo. O puede hacer una maniobra de Semon, en donde empieza con, si es para el lado izquierdo, si es para el lado derecho, en este caso va para el lado derecho, y después pasa hacia el otro lado, mirando sin rotación de la cabeza. Acá, créanme, pero el vestíbulo hace más o menos de esta posición, pasa a esta posición, y de esta posición pasa a esta, haciendo esto. ¿Cuál es? No sé qué toqué. ¿Cuál es el otro diagnóstico de falla periférica? La neuronitis vestibular, en donde por alguna razón se produce una inflamación del nervio vestibular, fíjense lo que digo, del nervio vestibular o del vestíbulo, o sea que en realidad esto podría llegar a ser como una parálisis facial, pero en vez del séptimo par, del octavo par, y eso genera una falla de un vestíbulo. Cuando un vestíbulo falla, obviamente, ¿qué fallan? Los dos reflejos que generan, que son el vestíbulo ocular y el vestíbulo espinal. Entonces el paciente pierde un sensor y eso hace que se empiece a caminar como una marcha vestibular, que parece casi como una marcha táxica, porque tiene que aumentar la base porque se va hacia un lado, empieza a tener un movimiento de los ojos y obviamente mucha náusea y vómito, que eso es todo el componente del síndrome vestibular. ¿Lo tiene cuando se mueve? No, lo tiene siempre. Entonces vos lo sentás en la camilla, le ves los ojos y tiene nistagmus. Lo parás y se va para un lado. Recuerden que el bebé, el examen físico es normal, salvo que lo muevas. Acá la sintomatología está de manera constante. ¿Está? ¿Para dónde rota el nistagmus? Bueno, si la falla del vestíbulo es derecha, rota para la izquierda, pero se cae y tiene todo el resto de los reflejos abolidos para el lado patológico. ¿Está? Entonces, se va a caer para la derecha. Si yo le hago el reflejo vestíbulo ocular, lo tiene fallado para la derecha, pero el nistagmus es para la izquierda. Esto generalmente es secundario a enfermedades infecciosas, cuadros virales. Ese cuadro viral puede pasar desapercibido, o puede ser un proceso patológico o una sinusitis o un cuadro menor, como la parálisis. Lo que se suele utilizar de manera bien precoz es corticoides para intentar desinflamar ese nervio, ese vestíbulo, y ahí casi se usa Dramamine en dosis altas, 50 miligramos, o sea, un comprimido cada 8 horas, y se utiliza la rehabilitación vestibular para volver a generar las funciones de ese vestíbulo. Lo mismo, nistagmus, vértigo y trastornos de la marcha podemos tener por un síndrome vestibular central. Son dos patologías diferentes. Piensen que uno es un daño del cerebelo y otro es una inflamación del vestíbulo. Por eso es muy importante tener esa capacidad desde la clínica de distinguir cuándo es el vestíbulo y cuándo no es el vestíbulo. ¿Y cuáles son los síntomas del síndrome vestibular central? Bueno, va a aparecer nistagmus, pero el nistagmus ya no es
horizonte rotatorio hacia un lado. El nistagmus de la enfermedad cerebelosa puede ser para cualquier lado, es multidireccional. Inclusive hay algunos siempre para la izquierda, como en la falla vestibular, sino que se vuelve muy aleatorio el nistagmus. O sea, si vos le ves los ojos, gira, rota para un lado el nistagmus, después para el otro, para arriba, para abajo, eso bajo ningún concepto tiene que entrar dentro de sus diagnósticos diferenciales la neuronitis vestibular. Lo otro que va a tener, obviamente, es el vértigo, pero además va a tener ataxia, y la ataxia de la marcha puede ser confundida con la marcha vestibular. Pero esta ataxia se caracteriza porque además yo lo siento al paciente y le hago las pruebas índice nariz o talón rodilla y generan dismetría. Entonces, es una ataxia que está también dada por los diferentes segmentos copulares, que no pasa con el vestíbulo, porque el vestíbulo es una ataxia, es una marcha alterada por el sistema de navegación. Acá es porque los miembros separados tienen dismetría. Además pueden tener hipotonía, que es que así como dijimos que en el Parkinson hay una hipertonía de rigidez, acá hay una hipotonía y los segmentos están como muy blanditos, y puede haber otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo el temblor, que es un temblor de intención, que es esto de la dismetría. Y fíjense, ¿qué puede generar un síndrome cerebeloso, un síndrome vestibular central? Un tumor de cerebelo, acá tenemos probablemente un tumor pielocítico por estos multiplicidad de quistes y la erosión del cerebro. Acá tenemos una hemorragia, un hematoma cerebeloso con compromiso del cuarto ventrículo. Acá tenemos un infarto de la pica. Acá tenemos otro infarto de la pica. Acá tenemos una lesión en forma de anillo que refuerza con contraste. Esto puede ser un absceso o puede ser un tumor. Bueno, acá dice enfermedad infecciosa, esto es un absceso. Acá tenemos otro absceso. Acá tenemos estas lesiones diseminadas que pueden ser tranquilamente lesiones de esclerosis múltiple. Fíjense la importancia de distinguir un proceso vestibular periférico en donde el paciente es dramamine, corticoide y a rehabilitación, de un proceso cerebeloso donde tenemos que buscar una enfermedad subyacente, y esa enfermedad puede ser tan grave como una ACV, un tumor, una enfermedad desminizante o ni hablar un absceso. Bueno chicos, acá terminamos la charla. Perdón las dificultades con internet, pero la verdad es que no sé por qué se me bajó mucho la señal. Si quieren, abrimos la posibilidad de preguntas o de inquietudes. Vi que acá han escrito algo, a ver qué surge en el chat. Bien. Si hay alguna causa que pueda generar desprendimiento de otolitos, la respuesta es no. Es totalmente aleatorio, no hay ningún factor de riesgo. En algún momento se describió que el hipotiroidismo puede aumentar un poco la chance de generar estos desprendimientos, y también lo otro que sabemos que se puede asociar es al traumatismo encefalocraniano. No es raro que los pacientes con TEC tengan estos vértigos posicionales, pero no hay un factor o una causa que uno pueda encontrar siempre. ¿Alguna otra pregunta que le surja? Bueno. Bueno, Gracias, aquí hay profe. otra pregunta. Ajá. Bueno, en realidad acá me hablan de los inhibidores de la COM. Los inhibidores de la MAO, o sea, los IMAO o los inhibidores de la COM, son fármacos que generalmente son adyuvantes de la levodopa o de los agonistas. Es raro que yo elija a un paciente le pueda dar un inhibidor de la COM o de la IMAO, o sea, que le pueda dar entacapone o que le pueda dar rasagilina como fármaco único. Generalmente ese paciente, de hecho, la entacapone que más se utiliza hoy viene directamente con levodopa, así que hoy la entacapone prácticamente se utiliza como un coadyuvante de la levodopa, y la rasagilina
cuando este fármaco se empezó a utilizar, hubo una descripción de que la rasagilina podría ser que utilizado en los primeros años de la enfermedad, los primeros 10 años de la enfermedad, pareciera que hace que la enfermedad sea más lenta. Es el único fármaco que demostró ser modificador de la enfermedad. Entonces, la realidad es que vas a encontrar que un montón de pacientes usan rasagilina. La rasagilina tiene un efecto para los síntomas muy leve, pero lo usamos con este sustrato de que pareciera ser modificador de la enfermedad. No, y en realidad el Tacapone es el único que tenemos acá en disponibilidad, y de hecho está entrando muy a cuentagotas, así que, como te digo, anteriormente teníamos el Contam, que ahora no entra, y ahora se está usando en una combinación con levodopa, que se llama Stalevo, que bueno, nada, tiene esto, de que viene levodopa, carbidopa y entacapone. Es una pastilla que tiene 3 fármacos. Profe, con respecto a la levodopa, en la bibliografía mencionaba sobre efectos on y off en asociación a la medicación. Eso, como Bien, que vi un cuadro sobre estadios de la enfermedad y son dos cosas claro, diferentes. Es asociado a lo farmacológico y tengo entendido que en un momento, que por eso se suele utilizar los agonistas, es para evitar eso, es para evitar ese como el bien. umbral entre la dosis efectiva y los efectos adversos y la presencia del fenómeno on-off, o cómo es eso. Bueno, a ver, se me cortó un poquito la pregunta, de vuelta por esto de la internet, pero a ver si te puedo responder la pregunta. La levodopa tiene la, eh, la función de llegar al cerebro y transformarse en dopamina. Para transformarse en dopamina, necesita utilizar todo el mecanismo enzimático de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia migra pars compacta. Que por enfermedad esa población de neuronas va bajando. Entonces lo que vemos es que empieza a perder eficacia. ¿Y eso en qué se traduce? En que empieza a acortarse su tiempo de acción. Si inicialmente la levodopa al paciente le duraba para remitir los síntomas 4, 5, 6 horas, con el correr de la enfermedad, lo que van a empezar a notar es que lo que al principio yo le podía dar la primera dosis a las 8 de la noche y la segunda dosis a las 2 de la tarde, porque el paciente duraba en on y en off significa que el paciente tenga el síndrome quinetorrígido o que lo resuelva, ¿no? En off está duro, en on está con movimiento. Entonces, si al principio de la enfermedad yo le podía dar a las 8 y a las 14, con el correr de la enfermedad, lo que me va a decir el paciente es que no llega a las 2 de la tarde y empieza a entrar en off antes. Eso se le llama deterioro de fin de dosis. Y lo que nos está hablando es que la enfermedad está progresando. Una forma de resolver eso claramente es acortar el pedido de intertoma. O sea, yo le empiezo a dar la levodopa, en vez de cada 6 horas se la doy cada 5, después se la doy cada 4, después se la doy cada 3, después se la doy cada 2. Eso en primero 5, 10, 15, 20, 25 años. Otra estrategia es usar inhibidores enzimáticos como inhibidores de la COM o inhibidores de la MAO, porque hace que la levodopa rinda más. Entonces, con eso estiro el funcionamiento de la levodopa. U otra forma de mejorarlo es generarle una base dopaminérgica con los agonistas. Entonces, lo común es que el paciente empiece con agonistas y después empiece a agregar la levodopa, porque eso hace que rinda más la levodopa y este fenómeno se estire más. Pero ese fenómeno de deterioro de fin de dosis de la levodopa es inevitable, va a pasar con todos los pacientes de levodopa, y lo que va a pasar es que se acorte el periodo de intertoma. ¿Qué es lo que pasa después? Otra estrategia que usamos es aumentar la dosis de levodopa. O sea, yo al principio le doy un cuartito y ese cuartito le sirve para 5 horas. Después, ese cuartito no le alcanza y necesita media. Después necesita 3/4. Y después acorto los horarios. ¿Qué pasa? Cuando yo aumento la cantidad de levodopa, el pico de levodopa se hace cada vez más alto, porque yo estoy aumentando la dosis de levodopa. O sea, el pico, para yo llegar hasta el otro lado, el pico farmacológico, el pico de dosis es más alto.
Y ese pico farmacológico genera disquinesias, que son movimientos en todo el cuerpo. Entonces, a medida que la enfermedad avanza, lo más común es que el paciente acorte el periodo que toma, aumente las dosis y pase por un periodo de ON al principio, después de disquinesias, después de ON, cuando empieza a bajar la levodopa, y después entre en OFF hasta que llegue la próxima toma. Bueno, la idea es que con estas estrategias farmacológicas de agonistas y de fraccionar la levodopa y de inhibidores de la degradación de la dopamina, eso pase lo menos posible, ¿está? Y mantengamos el tono dopaminérgico lo más estable. Hoy existe una estrategia que no se la pongo acá porque es una estrategia muy avanzada, que es la bomba de acción, en donde yo puedo determinar con precisión horarios y dosis, que capaz va inyectando cada media hora, cada 15 minutos, microdosis de dopamina, y eso genera una función mucho más fisiológica que lo que hacemos nosotros con dando el medicamento por boca y generando estos picos de dopamina, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, como te digo, tratamiento avanzado de Parkinson necesita de una indicación muy precisa y de una configuración también bastante especializada. Gracias, profe. Genial. Bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra duda que surja? Bueno, si no tenemos más dudas, entonces los saludo, nos despedimos y nos encontramos en la próxima charla, en donde, como les digo, si surge alguna otra duda, lo mismo que le abro acá la posibilidad de que si surgen dudas de ACV, lo que sea, pueden preguntar, no se los aclaré, pero pueden preguntar. En la próxima charla abrimos de vuelta la posibilidad de preguntas y vamos incorporando temas. Bueno, entonces nos vemos en la próxima charla.